En España hay 3 millones de autónomos, tal vez tú eres uno de ellos, representan una parte muy importante de nuestro tejido productivo y se han encontrado con que el gobierno ha planteado una subida generalizada de las cotizaciones para los próximos 3 años. Como te puedes imaginar, esto pues ha generado un gran rechazo en un sector que está golpeadísimo y además por todos los frentes. En El Mundo al Día, el último castigo a los autónomos. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 20 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Porque las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo. Así es como defiende el gobierno esta subida a través de Elma Saiz, que es la ministra de Seguridad Social, que es quien ha llevado esta propuesta a eso que se conoce como la Mesa de Diálogo Social. Quiero saber exactamente en qué consiste esto. Se lo voy a preguntar a Alejandra Olcese, que es periodista de la sección de Economía del Mundo. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? ¿En qué consiste esto? ¿Pasarían a pagar más los autónomos con esta propuesta del gobierno, que es lo que ha colocado este asunto en el centro de la polémica? Sí, la propuesta consiste en incrementar año a año las bases de cotización de los trabajadores autónomos con el objetivo de que se vayan acercando poco a poco a las bases de cotización de los asalariados. Y la idea es que en el año 2032 ya estén más o menos equiparadas y obviamente esto implica que pasan a pagar más todos los autónomos. Ya a partir del año 2026, con la propuesta del gobierno, todos verían una subida de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social. A los que más perjudica es, lógicamente, a los que más ganan. Cuando miramos la tabla que ha propuesto el gobierno en la Mesa de Diálogo Social, pues vemos que aquellos que ingresan más de 72.000 euros al año, pues ya van a sufrir una subida del 35% en la cuota en este año 2026 y en el acumulado en el año 2028 pues será una subida del casi 105%. Pero son todos los que experimentan subidas. Por ejemplo, los que ingresan de 33.000 a 38.000 euros al año tienen una subida del 15% el año próximo, y incluso los que ganan menos de 8.000 euros al año, que es un sueldo muy bajito al mes, pues también tienen una subida de la cuota del 8,7%. O sea que la subida es generalizada para todos los tramos. Esto se traduce, por ejemplo, si miramos solo al año que viene, en una cuota de 217 euros para los que menos ganan, que son 17 euros más al mes que este año, 2025, y una cuota de 796 euros para los autónomos, digamos, que más ingresan, que serían 206 euros más que este año. Esto, pues, en fin, puede ser un golpe más a un sector que ya viene muy golpeado, por ejemplo, por la inflación, por el gran coste de la energía o por la mayor presión fiscal que sufrimos en España en los últimos tiempos, siendo como es tan importante este sector, el de los autónomos, para nuestra economía. Porque decir autónomo es, no sé, es sinónimo de emprendimiento, por ejemplo, de iniciativa privada, de pequeño comercio y de comercio local, que tanto se defienden, por otra parte. Y en los últimos días, por cierto, he visto cómo se celebraba el descenso del número de autónomos, que en fin, no creo que sea algo como para celebrar. Otra cosa es que se pueda considerar más o menos malo, pero tanto como para celebrar me genera alguna duda. Para entender, Alejandra, un poco mejor el contexto y casi te diría que la importancia que tienen los autónomos en España, en nuestro país, ¿cuál es su peso en nuestro tejido empresarial, productivo, en la economía en sí? Pues en España ahora mismo hay más o menos 3.200.000 autónomos. Estamos hablando que suponen un 14,7% del total de trabajadores o de ocupados del país. En números absolutos va creciendo el número de autónomos, pero en términos relativos de lo que suponen respecto al total de trabajadores ha bajado ese porcentaje. No es algo necesariamente malo, porque cuando en una economía el empleo va bien, es habitual que el peso de los autónomos baje porque se crea mucho empleo asalariado. O sea que no es algo negativo, pero sí que tienen un peso importante en el tejido productivo en España. Aportan aproximadamente un 15% del PIB, según estiman las principales asociaciones, o sea que es un colectivo importante al que hay que tener en cuenta también, claro. Un momento, antes de seguir, tengo que recordar que los autónomos ejercen su actividad, digamos, su trabajo por cuenta propia y que cotizan al régimen especial de trabajadores autónomos, pagando ellos mismos sus cuotas y sus impuestos, aunque no tengan ingresos. En cambio, los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los que trabajan para otro, ya sea una persona física, un autónomo o una empresa, tienen un contrato laboral, cotizan al régimen general y su empresa es la que se encarga de ingresar sus cotizaciones y retenciones.
Ejemplos de diferencias. Los asalariados disfrutan, por ejemplo, de vacaciones pagadas, de protección por desempleo y de una mayor cobertura social, mientras que los autónomos pues asumen más riesgo. Tienen menos derechos laborales directos, nada de vacaciones pagadas y pagan, por ejemplo, también el IVA trimestral. Ahora que sabemos todo esto, ahora que sabemos también cuál es el plan del gobierno y lo que significan para España los más de 3 millones de autónomos que hay, vamos a bajar al barro. El trato del gobierno hacia los autónomos pues me parece nefasto, porque no nos da ninguna facilidad, nos dan muy pocas ayudas y nos cubren muchísimo con impuestos. Y la realidad es que las pymes, en mi caso pequeñas, ¿vale? O pymes normales, no somos ni multinacionales, ni empresas, ni somos Amancio Ortega, realmente es muy difícil sobrevivir hoy en día siendo autónomo. Porque todo es pagar impuestos y realmente Te tampoco presento a están Sara. valorando Sara tiene 41 años, es solo lo autónoma que tú desde ganas, sino que además no 2018 te están y tiene un descontando centro todo de el gasto estética, que belleza y tienes. maquillaje Me en la parece ciudad de que es Valencia. muy mala gestión, que en otros países esto no pasa y que aquí cada vez nos lo están poniendo muchísimo más difícil. El impacto que va a tener esta subida de autónomos, si se llega a implementar, yo creo que va a ser negativo, ¿vale? Porque hay muchas pymes pequeñitas que no van a sobrevivir. Lo que no puede ser es que no hagan más que subir y subir y subir y no tengan en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, yo el mes de agosto cierro unos días para descansar. Yo ese mes no facturo absolutamente nada, pero pago absolutamente todo igual. Es decir, no tenemos derecho a descansar, no tenemos derecho a ponernos malos y si aún encima nos suben las cuotas, pues yo imagino que muchas de las pymes pequeñitas no van a sobrevivir. Nos van a acabar asfixiando y lo que te decía, lo que son las pymes normales o más pequeñas, posiblemente no van a poder sobrevivir ni van a poder crecer, que es lo más triste. Yo estoy 11 horas al día trabajando para un sueldo medio, ¿vale? No nos hacemos ricos, es que se creen que nos hacemos ricos y la realidad es que somos pymes normales que sobrevivimos al día a día y hacemos malabares para cuadrar números a final de año. La verdad, Alejandra, es que creo que casi cualquier autónomo de España se puede sentir, no sé, identificado, ¿no? Con la historia que cuenta Sara, con su historia, con los problemas, con las trabas, con la desprotección también y hasta la cierta asfixia que padecen los autónomos en muchos casos. Y claro, escuchando esto, lo que me sale preguntarme es por qué, ¿no? Es lo que hay detrás de la propuesta del gobierno, o sea, ¿por qué esta subida? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué? Es porque es algo que se acordó ya en el año 2022, formaba parte, podemos decir, de las medidas aprobadas en el marco de la reforma de las pensiones. Se acordó llevar a cabo esta equiparación entre las bases y las aportaciones a la seguridad social de los autónomos y de los asalariados y se le prometió así a la Comisión Europea. El objetivo es mejorar la protección de los autónomos. Claro, si ellos aportan más a la seguridad social, pues automáticamente se va a mejorar algunas de las prestaciones que cobran, como puede ser la prestación por nacimiento de un hijo o incluso la pensión pública, porque a día de hoy pues son mucho más bajas las pensiones que cobran los autónomos que las que cobran los asalariados porque ellos han cotizado menos. Aunque ese es el objetivo lógico, a su vez, la Seguridad Social con esto lo que está consiguiendo es aumentar sus ingresos a corto plazo, que es algo que necesita hacer. Ellos han calculado que en el año 2032, si esta equiparación se lleva a cabo, ingresarán 6.500 millones de euros más al año. Esto les viene muy bien para afrontar un gasto creciente en pensiones, sobre todo ahora, inmediatamente en estas próximas décadas, cuando se jubile la generación del baby boom. Y esto nos lleva otra vez a ese problema de la brecha entre generaciones y para quién se hace política en España, ese asunto que tratamos aquí hace tan solo algunas semanas. Entonces, ese que acabas de explicar, Alejandra, es el objetivo que tiene el gobierno, pero este plan, ¿podría ser realmente efectivo para conseguir ese objetivo del que hablas, del que habla el gobierno? Quiero decir, ¿es una buena vía para eso? Es complicado, es un poco pan para hoy, hambre para mañana. Si ahora automáticamente en el año 2032 se incrementan los ingresos de la Seguridad Social en 6.500 millones cada año, a corto plazo esto por supuesto va a ayudar a que el sistema pueda afrontar sus gastos y le va a ayudar a aliviar la tensión por el pago de las pensiones de la generación del baby boom. Pero no podemos olvidar que esto genera unos compromisos de gasto a futuro, que a todos esos autónomos que ahora empiezan a cotizar por una base mayor hay que pagarles una pensión en el futuro y si se analizan las proyecciones pues llegará a un punto en el que el incremento de ingresos sea inferior al incremento del gasto que va a producir en el conjunto del sistema, con lo cual a largo plazo y en cómputo general, pues la medida supondrá de nuevo una tensión para la seguridad social, simplemente que la estamos difiriendo en el tiempo.
Vamos a volver al barro, a la realidad de los autónomos, quiero decir, mejor dicho. Fátima tiene 55 años y después de reinventarse hace unos pocos, tiene una tienda de suplementos deportivos, de suplementación deportiva en San Fernando, en Cádiz. Pues monté la tienda y la verdad que hasta ahora aquí estamos, pues intentando llevar el negocio para adelante con todo lo que supone. Mi cuota de autónomo es de 353,28, es lo que pagamos aparte del trimestre que tributo por módulo. Esto de la subida de autónomo nos va a hacer o tener que subir precios o no sé qué vamos a hacer, que nos tienen acribillados. El gobierno de los autónomos nos trata fatal y somos los que levantamos este país. A mí me parece muy bien que haya muchos funcionarios, que haya muchas pagas, pero es que si no fuese por nosotros, tanto pequeños como medianos y grandes empresarios, el país no estaría, no se vendría arriba, o sea, no se podría sustentar el país sin nosotros, es mi opinión. Mi negocio es una tienda pequeña de suplementos deportivos en un local de 50 metros cuadrados o quizá algo menos, y entonces lo que te da el negocio es para medianamente vivir, y hay mucha gente que piensa que es que por ser autónomo eres rico. No, y ya te digo que lo que te da es para vivir medianamente. Yo puedo sacar al mes, imagínate, vender 3.000 euros, pero es que de esos 3.000 euros yo tengo que pagar local, yo tengo que pagar cuota, yo tengo que pagar luz, yo tengo que pagar agua, yo tengo que pagar a los distribuidores porque yo no puedo tener la tienda vacía. Imagínate lo que nos supondría una subida de la cuota. Pues me parece fatal, que espero que no se lleve a cabo y espero que los autónomos españoles podamos manifestarnos algún día en masa, que es que somos muchísimos autónomos los que estamos levantando el país. Y te lo vuelvo a repetir, levantamos el país desde abajo. Fátima habla de algo interesante que son las movilizaciones, habla de que los autónomos se tendrían que manifestar. Ni a Sara, a la que hemos escuchado antes, ni a Fátima les convence, digamos, esta subida. La rechazan directamente y esto vemos que puede suponer, por lo que dicen, un ataque directo hacia las clases medias. Tú, Alejandra, que además conoces bien todo este ecosistema de los autónomos y de las asociaciones también de autónomos, acabamos de conocer historias concretas, pero ¿qué es lo que piensan en las organizaciones, en las asociaciones? Entiendo que genera también oposición esto. Genera oposición en general, aunque ha sido una respuesta un tanto heterogénea. Tenemos por un lado a ATA, que es la principal asociación del sector, la más representativa, que está radicalmente en contra. Dice que esto supone un sablazo, un atraco. Hemos entrevistado en El Mundo a Lorenzo Amor y bueno, pues se muestra muy crítico con la propuesta y dice que en ningún caso ellos pueden apoyarlo porque además no es lo que pactaron en 2022. Él mantiene que esto no es lo que se había pactado. Nos planteó una subida de cotas desproporcionada que es un sablazo en toda regla a los autónomos. Es un hachazo en todo el lomo. Luego tenemos por otro lado a UPTA, que es una asociación pues que está como más encardinada con el UGT, habitualmente más en línea con los postulados del gobierno, que no lo ve tan mal y sí que dice que es algo que se había acordado en el año 2022. Y luego tenemos UATAE, que es una asociación pues que está más en la línea de comisiones obreras y que también se muestra en contra, al igual que ATA en este caso, porque dice que penaliza mucho a las rentas bajas y a los autónomos que menos ganan. Ellos defienden que aquellos autónomos que están en los tramos más bajos de ingresos no pueden aguantar una subida de las cuotas, que es un poco lo mismo que defiende Yolanda Díaz. La propuesta que conocemos a día de hoy penaliza a las rentas inferiores. Es muy importante escuchar a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es la líder de Sumar, es decir, la líder de la mitad del gobierno y es la ministra de Trabajo. Y como vemos, no está por la labor en ningún caso de seguir con este plan de la otra parte del gobierno, de su gobierno. El gobierno, además, esto hay que recordarlo siempre, tiene una manifiesta debilidad parlamentaria. Eso le hace pues muy complicado sacar adelante medidas como esta en el Congreso de los Diputados. Claro, escuchando lo que dice Yolanda Díaz, parece complicado que esto vaya a salir adelante, así que Alejandra, te tengo que hacer casi la pregunta más importante hasta este momento, que es si esto precisamente va a salir adelante, porque no tiene pinta de contar con el respaldo político, digamos, necesario. Es complicado. Tenemos que tener en cuenta que, para empezar, no va a haber un acuerdo en la mesa de diálogo social, porque los principales afectados y las asociaciones en general están en contra, y los partidos políticos se han mostrado en contra, incluso Sumar, que forma parte del gobierno de coalición. El PP está en contra, Vox está en contra, Junts está en contra, Esquerra Republicana también, Sumar, Coalición Canaria, UPN. Los únicos que no se han pronunciado hasta la fecha son el PNV, Podemos y Ábalos, que va por su cuenta. O sea que, en principio, es muy difícil que la aritmética parlamentaria permita que esto se apruebe.
y ese es un matiz importante. En todo caso, este es el plan del gobierno en este momento, así es como afectaría a los autónomos y esta es la realidad también muy importante de los autónomos. Alejandra, gracias por explicarlo. Un placer y gracias a vosotros. Alejandra Olcese y también Gabriela Galarza, que es quien ha conseguido estos testimonios, han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que este es un podcast que está todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que nos puedes seguir y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.